Consultorio de herencias con Iciar Pernía, de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. ¿Hace mucho frío? Demasiado. Aquí en este estudio se está bien, ¿no? Sí, yo creo que hoy no me voy a ir de aquí. Es acogedor. Oye, pues nada, quédate, así hacemos buena pareja de baile. Claro que sí. Claro, tengo yo ahí un apoyo y nada, alguien que me siga el ritmo, me encanta. Bueno, genial. Oye, hoy vamos a hablar del tratamiento de los derechos de imagen, tratamiento de los derechos de autor, patentes, por ejemplo, en las herencias. Para que me quede a mí claro, ¿esto de los derechos de imagen qué es? A ver, lo podríamos encuadrar primero dentro del patrimonio intangible. Siempre pensamos en que nos van a dejar viviendas, locales, dinero, pero bueno, hay otras cositas que nos pueden dejar y quizás no es tan popular, ¿no? O es de todos los días. Los derechos de imagen versan sobre la apariencia o representación de una persona y pueden ser fotos, pueden ser voz, vídeos, pensemos en cantantes, pensemos en escritores, en pues artistas en general, y todo ello va ligado a la imagen. Vale. ¿Derechos de autor? Los derechos de autor, pues sobre las obras literarias, artísticas, musicales, software, todo este tipo de cosas. Con derechos de imagen es solo si eres un artista. Yo, por ejemplo, ¿podría tener derechos de imagen sobre mi cuenta de Instagram? Sí, ¿por qué no? Sí, es posible, pero sí que es verdad que está más enfocado a actividades profesionales, porque luego lo veremos más adelante, que tiene también influencia la fiscalidad. Ya sabes, la necesaria invitada a la mesa. Siempre. Oye, ¿cómo se adjudican este tipo de bienes, los derechos de imagen, los derechos de autor en una herencia? Bueno, pues tenemos que hacer un inventario de bienes. En esto vamos al modo tradicional y en ese inventario de bienes incluiremos todos estos bienes intangibles, por decir así, y en el que algunos son divisibles y otros no. Por ejemplo, los derechos de autor son divisibles y se pueden adjudicar a porcentaje entre herederos. Las patentes y marcas son divisibles también entre varios herederos. Los derechos de imagen normalmente se adjudican a uno, sobre todo por facilidad para luego gestionar esos derechos de explotación. Entonces, sí que el testador debería tener en cuenta regular en su testamento cómo va a hacer que estos bienes se puedan heredar. Bueno, pues qué porcentaje le voy a designar a cada heredero, cuáles son las reglas de administración, quién va a ser el administrador único, los criterios para poder luego explotar esos derechos que estamos heredando. Se trata también un poco de la continuidad, ¿no? Imaginemos si una persona con cierta relevancia, pues su obra literaria, musicales, películas, bueno, pues que luego ese legado quede ahí, ¿no? Y no porque haya herederos se pierda, sino... ¿Y hay que comunicar en algún registro oficial la adjudicación en herencia de ese tipo de derechos? En algunos casos sí y en otros no, pero en los que no, yo siempre recomiendo que lo hagamos. Por ejemplo, patentes y marcas, pues sí, es obligatorio anunciar este cambio o comunicar este cambio de titularidad a la oficina de patentes y marcas. En el caso de los derechos de autor no es obligatorio, pero sí recomendable inscribirlo en el registro de propiedad intelectual. Y en el caso de los derechos de imagen, comunicar a terceros con los que mantenemos contratos de explotación, bueno, que me voy a subrogar en esos derechos y que los voy a seguir explotando yo porque los he heredado. Vale, ¿y esto pasa por Hacienda? Siempre. Cualquier cosa que heredemos. ¿Y cómo? ¿Cuánto? Bueno, pues como siempre lo declararemos en el impuesto de sucesiones. En función del grado de parentesco y de las reducciones o bonificaciones que por la comunidad autónoma en la que nos encontremos podamos aplicar, se van a aplicar. En eso no hay ninguna variante. Sí que es cierto que en este caso es muy importante la valoración económica. Bueno, siempre lo es, ¿no? Pero en este caso quizás más porque no es tan sencillo, ¿no? ¿Cuál es el valor ideal que tenemos que comunicar en ese impuesto de sucesiones? Entonces, tenemos un valor económico en la fecha de fallecimiento, que es el real, y luego tenemos que tener en cuenta cuál es la expectativa de explotación de esos derechos que tenemos. Vale. Pues quién es la persona que ha fallecido de la que estoy heredando, qué tipo de obra, derecho, qué es lo que estoy heredando y qué perspectiva a futuro tenemos, hay contratos de explotación o no. Y en función de, bueno, pues de estos detalles, luego ya aterrizados al caso concreto, pues designaremos un valor que es lo que declararemos en el impuesto de sucesiones. Vale, ¿y cómo tributan en la fiscalidad del heredero individual?
Bueno, una pues, vez recibido el patrimonio? Una vez que ya lo has recibido, ¿ahí qué pasa? vale, vamos al paso siguiente, como en cualquier herencia. Yo estoy heredando, por ejemplo, un bien inmueble que ya entra dentro de mi patrimonio, pues luego tendré esa plusvalía en el IRPF cuando decida venderlo, por ejemplo, o si decido alquilarlo. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta, bueno, primero, si son rendimientos del capital mobiliario o rendimientos de actividades económicas, tributarán de una u otra manera. Y en función de qué, pues que tengamos contratos para explotar esos derechos, si son gestionados por terceros, si los vamos a explotar nosotros mismos, si va a ser una actividad profesional continuada. Entonces en ese caso entra también en juego el IVA, porque tendremos que girar facturas, y luego si decidimos traspasar, ¿no?, transmitir esos derechos a un tercero, pues también generarán una plusvalía patrimonial. Muy bien. Voy a ir con los oyentes 609 22 47 16. A través de este teléfono, mensajes de audio o mensajes de texto. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía también pueden escribirnos cualquier duda que tengan sobre herencias, testamentos, y también teléfono directo 91533 18 51. Comienzo con nota de audio. Hola, buenos días. Mira, tenía una duda acerca de una herencia, ¿vale? O sea, somos dos herederos y uno tiene una discapacidad y no puede gestionar su parte. Y la duda era, ¿quién puede decidir por él? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Qué dices? Una pregunta buenísima, porque en muchas ocasiones no pensamos en este momento. Pues la persona discapacitada primero tendríamos que saber si es menor o mayor de edad, si tiene padres o no los tiene, porque si tiene padres ejercerán la patria potestad y lo podrán heredar en su nombre y administrar los bienes en su nombre, pero para ello necesitarán de una autorización judicial. Si ya tuvieran la curatela de este discapacitado, en función de qué grado de curatela tengan, también podrán administrar los bienes, pero siempre vamos a pasar, en mi opinión, y sin conocer el caso con detalle, por el juzgado para que nos permitan la administración de los bienes, y sobre la que luego tendremos rendición de cuentas. Vale. Voy con otra nota de audio. Hola, buenos días. Mi duda es porque mi hermano se gastó dinero de una cuenta compartida antes de la partición y no sé si eso se descuenta de su parte. Uy, a ver, ¿se descuenta o no se descuenta? A ver, desde la fecha de fallecimiento somos herederos y si hacemos actos de disposición sobre los bienes ya estamos aceptando tácitamente la herencia, con lo cual este hermano que se gastó dinero ya aceptó la herencia. Sí, ha hecho actos de disposición. Bueno, primero, ese dinero que se ha gastado, tendremos que ver cuál era la parte o el porcentaje y valorar económicamente cuánto le correspondía en esa herencia, saber ese dinero en qué gastos lo ha empleado, porque a lo mejor estamos pensando mal y lo ha gastado en, bueno, pues en temas propios de la herencia, y si no ha sido así, ha sido para uso personal, se le descontará de lo que ya porque ya lo ha recibido, él ya lo ha cogido para sí. Muy bien, voy con Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería hacer una consulta. Por ser mayor de 65 años, si yo vendiera una segunda vivienda, ¿qué plusvalía tendría que pagar o de cara a Hacienda? Eso por un lado. Y por otro lado, para hacer un testamento hacia mis hijas, tengo separación de bienes, ¿tendría que ser un testamento de mío hacia mi esposa? Vale, muy bien. Gracias. A ver, Ángel, contestando al tema del testamento, es un acto personalísimo e intransferible, con lo cual, aunque marido y mujer vayan al notario el mismo día y a la misma hora y digan lo mismo en su testamento, son totalmente independientes. Con ello quiero decir que cuando vaya a hacer su testamento, que lo podrá hacer hológrafo, lo podrá hacer ante notario, puede hacerlo de varias maneras, lo que tiene que reflejar en ese testamento, en esas últimas voluntades, es cómo quiere repartirlo entre sus hijas y qué le quiere dejar a su mujer. En cuanto a que estén casados en separación de bienes, imagino que algún bien en común tendrán, por ejemplo, la vivienda habitual, ¿no?, que quizás es lo más
Lo más recurrente, bueno, pues ahí serán al 50%, ahí ya le dejará al menos el usufructo o el tercio de libre disposición. Es que luego hay varias maneras de poder proteger al cónyuge, ¿no? También está la cautela Socini, con lo cual ahí tenemos muchas variantes. Y en cuanto a la respuesta de la venta de la segunda vivienda, la que está bonificada es la venta de la vivienda habitual, ¿vale? Pero tendríamos que ver un poco el caso concreto que quiere hacer con ese dinero a posteriori para poder, bueno, pues ver esas ventajas fiscales y en qué comunidad autónoma también reside. Estupendo. Vamos con otra nota de voz. Buenos días. Soy María de Madrid. Esta es una consulta para el consultorio de herencias. Les agradecería mucho que me aclararan lo siguiente. En el año 2024 recibimos una herencia de varias acciones cotizadas en bolsa, un hermano mío y yo, y tributamos a Hacienda por la parte proporcional que era diferente para cada uno, pero sin detallar el número de acciones que nos correspondía. Y lo hicimos por el precio de las acciones a la fecha del fallecimiento. Ahora, el banco donde estaban depositadas las acciones no nos las adjudicó hasta el año 2025. Entonces, mi duda al preparar la declaración de Hacienda antes de tener el informe del banco, porque tiene que ser ahora en este mes, es: ¿Hacienda considera que recibí las acciones en el año 2024 al precio que cotizaban en 2024, que es cuando tributé, o considera que recibí ya las acciones concretas, entraron en mi cuenta de valores en 2025 al precio que cotizaban en esa fecha? Entonces, mi duda es eso. En la declaración, tengo que hacer la declaración de la renta, incluyendo las acciones, en el año 2024, o tendré que hacerla en el año 2025, incluyendo, que es cuando están en mi depósito. Muchísimas gracias por su ayuda. Muy bien. ¿Qué? A ver, María, yo creo que la primera cuestión que hay que resolver es esa diferencia entre 2024 y 2025 en cuanto al impuesto de sucesiones. ¿Por qué? De hecho, si el banco no les ha solicitado un modelo complementario de sucesiones, bueno, me resulta un poco extraño. ¿Por qué? Porque una cosa es en el año 2024, entendiendo que la persona de la que reciben falleció en 2024, tienen un valor, pero cuando se las han depositado en su cuenta de valores en 2025 tendrán otro valor, mayor o menor, con lo cual un escrito, un modelo complementario de sucesiones, entiendo que deberían haber presentado para que haya concordancia entre lo que han depositado en su cuenta de valores en concepto de adquisición de herencia y lo que dice el modelo. Y luego, ese modelo tendría que concordar con lo que digamos en nuestra declaración de IRPF. Tendrían que estar en 2 años, a mi entender, en 2024, porque es en el momento en el que yo he heredado, aunque no hayan entrado en mi cuenta de valores, y otra, y ya en 2025, que ya tengo ese dinero en la cuenta de valores, con lo cual yo creo que quizás por ahí le viene la duda, porque no concuerda lo que dijeron en sucesiones con lo que van a decir en IRPF, pero bueno, tendríamos que verlo con un poco más de detalle para darle el dato exacto, pero bueno, yo creo que por ahí va la historia. Mira, otra pregunta, buenos días, sobre herencia. Mi padre falleció hace un par de meses y tenía el usufructo de una vivienda en Madrid que nos había donado en 2020. Esa vivienda la adquirió mi padre, una parte con dinero privativo y otra por herencia de su hermana, aunque como indico fue donada a sus hijos hace 5 años. ¿Ese usufructo lo heredará mi madre, pues estaba casado en gananciales? No, a ver, cuando en este caso ya nos han donado una vivienda, en este caso la nuda propiedad, cuando fallece la persona que tiene el usufructo, lo que ocurre es que se extingue el usufructo y se consolida el dominio en la persona de los propietarios
mejor dicho, nudos propietarios, con lo cual entiendo que ahí su madre no tendría que heredar. Ese usufructo se extinguiría ya directamente en su favor. Luego, bueno, su madre tendrá usufructo de otros bienes, incluso la podrán compensar por este bien, si ellos así lo consideran. De todas formas, esto es sentarse y mirarse todas las aristas, todas las cosas, ¿no? Porque hay que mirar, pues eso, temas, relación entre unos y otros, si testamentos, hay que hacer una labor de investigación como si fueras un auténtico detective. Total, yo siempre digo que la primera visita hacemos de Sherlock Holmes y somos incluso un poco indiscretos, pero es verdad que para poder ayudar hay que conocer todos los detalles, y aunque parezcan semejantes, dos casos siempre son distintos. Bueno, y conocerse muy bien las regulaciones de cada uno de los países, de cada una de las comunidades autónomas, los plazos, ¿no? Todo. Sí, porque las ventajas fiscales es un Tetris esto, ¿no? Sí, es muy interesante y siempre se está aprendiendo, pero tiene su aquel. Bueno, pues nada, Itziar Pernia desde Legal por Naturaleza, gracias por ayudar a los oyentes y nada, nos vemos la semana que viene. Cuídate, un abrazo. Igualmente, adiós. Hasta pronto.